Hoy queremos ver en las Escrituras cómo la gracia, el amor, la sabiduría y el poder de Dios se han combinado para hacer una provisión a fin de que nosotros tengamos la capacidad, la habilidad de resolver los problemas de cada día. Los hijos de Dios, como dice el libro de Proverbios, deben ser entendidos, deben ser capaces de librar trampas, dificultades, problemas que el mundo y las circunstancias propias de un mundo sin Cristo crean en contra de los hijos de Dios. En Proverbios 14:15 dice que el simple todo lo cree. Él recibe todas las palabras, pero el avisado mira bien sus pasos. Quiere decir que él se fija muy bien dónde está pisando, dónde está caminando para poder evitar los problemas. En el capítulo 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, se pone a resguardo para evitar que el mal le alcance. Los simples pasan y reciben el daño. Indudablemente los hijos de Dios deben ser personas llenas del Espíritu Santo, tener el depósito de la palabra guardada en el corazón, en la mente, en la meditación de cada día, y eso desarrolla una sensibilidad al Espíritu Santo, a la guianza de Dios, y tener un corazón dispuesto para seguir y obedecer. Basamos esta meditación, este estudio, en las palabras que el Señor le dio a Salomón en respuesta a la oración que él había hecho delante de Dios cuando se dedicó el templo que él construyó. Él pidió algunas cosas, las vamos a ver, pero el Señor más adelante en un sueño le responde y le dice que había elegido esa casa. En segundo libro de Crónicas conocemos la respuesta de Dios en este pasaje. Capítulo 7, verso 12 dice: apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, él da la respuesta. ¿Cómo resolver esa situación? Número 1, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y al final dice el Señor: ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Así que cuando empezamos a estudiar un poquito este texto, yo sé que es bastante conocido, la mayoría tiene el entendimiento, el significado de esta escritura, el llamado que hace Dios para su pueblo. Solo que quisiera empezar con ustedes por tratar de ver la diferencia que hay entre resolver problemas o enfrentar las consecuencias de los pecados. Muchas cosas que nosotros llamamos problemas en realidad son las consecuencias de la desobediencia y del pecado que se ha ido en contra de la voluntad de Dios. Cuando Salomón dedicó el templo, él hizo antes una oración donde él pedía a Dios la ayuda, el socorro, la respuesta favorable de Dios a una cantidad bastante amplia de situaciones en las que posiblemente se podría fallar, tener algo que no era lo adecuado, y al orar en ese lugar o dirigiéndose a ese lugar, se solicitaba la misericordia de Dios para resolver esos problemas. Salomón menciona en el capítulo 6, cuando él dedica el templo y hace oración, menciona que pueden haber conflictos entre personas y que sería necesario ir hasta el templo para dar una declaración de verdad delante del Señor. Y menciona la posibilidad de ser derrotado delante de los enemigos precisamente por haber pecado, y que al orar en ese lugar o al orar hacia ese lugar, Dios respondiera favorablemente al pueblo derrotado.
Él ora por los cielos abiertos, y si los cielos se cierran, Él pide misericordia también. Si hubiere hambre, peste, plaga, si fueren sitiados también por sus enemigos, porque Israel estaba en medio de dos territorios hostiles, en el sur Egipto y al norte Siria, y todos los que venían desde el norte en contra de ellos o pasando por ahí cerca. Menciona como algo muy especial, si los extranjeros vinieran de lejos a orar a esta casa, dice, tú ampararás su causa. El hecho de que una persona viajara desde muy lejos para pedir la ayuda del Señor, Él de antemano pide que Dios sea propicio a esa causa. Dice, si salen a la guerra, ahora estamos hablando posiblemente de una guerra en la que se defienden, Él pide que Dios ampare su causa. Y si pecan, dice, y en la guerra son llevados cautivos, sé propicio a ellos. Y que tus ojos y tus oídos estén atentos en este lugar a la oración de tu siervo y de tu pueblo. Como se puede ver en este pasaje, claramente Salomón hace una diferencia entre los posibles problemas que él pueda tener y la consecuencia que es el pecado, que ha traído ahora derrota, que ha traído vergüenza, que ha traído peste, plaga. Él no está diciendo que esas cosas ocurrirán solas, sino que dice, si por haber pecado, si por haber desobedecido, y pasa esto, pedimos tu misericordia. Y es muy importante, ¿verdad?, que Salomón hace esta distinción, y también para nosotros es muy importante que reconozcamos si es realmente un problema o la consecuencia de un pecado, de una desobediencia. Porque si no lo reconocemos como un problema, no tendríamos interés para resolver esa situación. Por ejemplo, Jonás recibió una palabra del Señor, decide huir, decide desobedecer al Señor. Él trata de viajar por un barco y en el mar pues Dios prepara una tormenta para él. Y dice especialmente en el libro de Jonás, en el capítulo 1, verso 5, dice, los marineros tuvieron miedo de aquella tormenta. Ellos pensaban que la nave se iba a partir, y clamaba cada quien a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí tenemos al profeta de Dios, huyendo de Dios, desobedeciendo a Dios, que está en un barco que está a punto de naufragar, y él está tratando de dormir en medio de la tormenta. Se le dice, clama a tu Dios, invoca a tu Dios, pide la ayuda de tu Dios. Todos lo están haciendo, cada quien a su Dios, y ya después conocemos la historia de Jonás. Pero aquí hay un hombre que tiene un problema y lo que está tratando es evadir el problema y dormirse. Reconocer la causa de un problema o de una situación difícil es tan importante como también buscar la solución. Y ya que tenemos la idea de la solución, pues dar los pasos que nos lleven a resolver ese problema. Si fuera una enfermedad, pues debe decidir ir al doctor, hacer los estudios, tomar la consulta, comprar los medicamentos, seguir la dieta, el ejercicio, lo que el médico considera y sugiere, y llevar esa dieta y todo ese proceso hasta ver los resultados que mejoren la salud, porque de nada serviría tener información de una enfermedad, pero no seguir los pasos para curar esa enfermedad. Y vamos a pasar a otro punto importante, a veces difícil de entender, cuando descubrimos que no es la suerte, ni es la casualidad, ni es la circunstancia del mundo que vivimos, sino que es Dios que está frente a nosotros creando esa adversidad y esos problemas que nos están llamando la atención para volvernos al Señor. Cuando descubrimos que Dios es la causa, como Dios le habló a Salomón y le dice, si yo cerrare los cielos, es Dios el que puede cerrar los cielos. Y dice, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta, que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Lo que Dios está mencionando en este pasaje son tres consecuencias específicas
por desobediencia, por rebelión y por pecado. No son asuntos fortuitos, no son circunstancias que le pueden ocurrir a cualquiera. No es el caso. Dios es el que está creando estas circunstancias adversas para llamar la atención de su pueblo, para corregir a su pueblo, para hablar a sus hijos. Así que Dios no está hablando de ciertos problemas, está hablando de las consecuencias cuando se ha desobedecido y se ha ido en contra de su voluntad. Y debemos ir un poquito antes de estas escrituras, porque ya Dios antes había dado promesas precisamente para evitar llegar a este punto. Del libro de Levítico, en el capítulo 26, Dios promete la lluvia, dice el versículo 4, 3 y 4. Bueno, leamos el 4, dice el 3, antes: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pones por obra. O sea, yo te estoy dando la información, te estoy explicando mi voluntad, y si tú haces lo que yo digo, ¿cuál es la consecuencia? Dice el verso 4: yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Es muy importante entender esta parte, porque al mandar la lluvia, dice Dios, lo haré en su tiempo, en su momento, una lluvia temprana, una lluvia tardía que pueda preparar la tierra y mantener el cultivo hasta el momento de ser recogido. La tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto como resultado de la lluvia que el Señor dice. En el Deuteronomio 11, capítulo 11, verso 11 y 12 dice: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Dios tiene un cuidado especial sobre la tierra, y en muchas partes de la Biblia nos va a decir que Dios manda la lluvia también por el mantenimiento y el cuidado de la tierra, de los animales, de las plantas, de todo lo que hace que el mundo funcione. Dice también: si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que yo les prescribo, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón, dice Deuteronomio 11:13, llegando al verso 14, dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Esta situación ya Dios la había previsto. Lo que está pidiendo Dios es obediencia para no llegar a ese momento donde Él cierre los cielos y no haya lluvia. El 28:12, en donde se hace un listado de bendiciones y de maldiciones. Bendiciones por oír la voz del Señor, maldiciones por apartarse del Señor, irse a los ídolos. Dice: te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Dios prometió bendecirles. Dios aseguró que la lluvia constante, el cuidado de la tierra, ellos lo tendrían al caminar en obediencia. Dios les advierte: si ustedes caminan, tendrán esta bendición. Serán benditos, tendrán esto, tendrán lo otro. Si se apartan, si van en contra de mi voluntad, entonces tendrán esto otro. Por eso dice: si yo cierro los cielos. Esa es la consecuencia de haber pecado antes. Ahora veremos cómo Dios menciona las causas de la sequía, que es la parte que más es amplia en la Biblia. Dice en el 11 del Deuteronomio nuevamente: guardaos pues, versículo 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de sus frutos, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová.
Fatuo significa mostrarse engreído en actitud, comportamiento y en la manera de hablar. La soberbia se desborda, el orgullo se exalta a sí mismo y entonces se habla con prepotencia, se dispone a propia voluntad de lo que sea y se olvida del Señor. Primero, las personas con una actitud de soberbia y de orgullo no se alejan inmediatamente para hacer el mal. Primero, se enfría su relación y su comunión con Dios. Empiezan a alejarse y a justificarse de su actitud. Se pueden decir muchas cosas para que no se les llame la atención y no se les diga que estén mal. Todavía no están haciendo algo indebido, pero al apartarse del Señor y enfriar su relación con Él, al perder la comunión con Dios, terminan haciendo lo que todo el mundo hizo en aquella época y aún en la actualidad. Terminaron sirviendo a otros dioses, inclinándose y postrándose delante de los ídolos. No era eso lo que ellos pensaron cuando se apartaron del Señor, pero al final llegaron a un punto donde están sirviendo y se están inclinando. Lo que no hicieron ante el Dios verdadero, lo que no quisieron hacer con amor, con buena disposición, ahora lo están haciendo, pero para los ídolos, sirviendo a las tinieblas. Los cielos, dice el Deuteronomio 28:23, que están sobre tu cabeza serán de bronce. O sea, sí hay una advertencia de parte de Dios. Esto no era que los tomaba por sorpresa. Más bien Salomón está diciendo: Señor, si hemos pecado y cierras los cielos, pues ten misericordia y vuélvenos a ti. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, dice Deuteronomio 28:24. O sea, las consecuencias de darle la espalda a Dios era que ellos iban a cerrarse la puerta de bendición. Iban a invitar la desgracia, el dolor, el hambre, la necesidad, el sufrimiento por darle la espalda al Señor. Nadie puede darles la espalda al Señor sin sufrir las consecuencias de su rebelión. Leemos en el libro de los Reyes, primer libro de Reyes, 17 y 18, los capítulos, cómo vino una sequía y Elías dijo: no va a llover sino por mi palabra. Y por 7 años hubo sequía. Y las condiciones de Israel en ese momento era que gobernaba a Israel una mujer diabólica, Jezabel, que incluso dominaba a su marido Acab, y tenían como una consigna prácticamente borrar el culto a Dios, borrar el nombre de Dios, destruir el nombre de Dios en Israel. Habían acabado, perseguido a los profetas, a los sacerdotes, a los seguidores del Señor, y todos los que estaban del pueblo pues eran personas pasivas, incapaces de manifestar una fe viva por el Señor Dios verdadero. Y hay otro pasaje en Ageo, especialmente cuando ellos son llamados para reconstruir el templo, pero en el proceso de hacerlo se dan cuenta que hay mucho que hacer y entonces descuidan la casa del Señor, y Ageo les reprocha por tener a Dios en el segundo lugar. Tampoco es el lugar que Dios debe tener. Dios debe ocupar en nuestra vida el primer lugar para que nosotros le amemos, le sirvamos y hagamos su voluntad. Nada puede estar en el primer lugar de nuestro corazón. Y en Ageo capítulo 1, verso 9 al 11 dice: ustedes buscan mucho, pero hallan poco. Encierran en casa, quieren guardar algo, pero yo lo voy a disipar en un soplo. ¿Por qué? El Señor hace la pregunta. Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Lo más importante para estas personas en este momento, viendo que había necesidad de hacer mucho sacrificio, mucho trabajo, se empezaron a desanimar y dijeron: pues mejor preparo primero mi casa y después la casa del Señor. Aquí es donde ponen a Dios en el segundo plano. Y dice el verso 10, es lo que señalamos: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Si no hay lluvia, entonces las cosechas se echan a perder. Dice el verso 11: y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias,
y sobre todo trabajo de manos. En muchas ocasiones en las Escrituras, Dios manda la sequía como un llamado de atención para que el pueblo reconozca que se ha equivocado, que ha hecho mal, que ha pecado y que debe volver al Señor para poder subsistir. Ahora Dios menciona que la segunda posibilidad de consecuencia de pecado era la langosta. La langosta, cuando vemos una mención en Levítico, era un animalito que ellos podrían comerse. Si alguien se espanta, pues piense que también en Oaxaca se comen los grillos. Y aquí el Señor les da instrucciones en Levítico 11 y le dice que pueden comer de todo insecto alado que ande sobre 4 patas. Todo insecto alado que ande sobre 4 patas lo tendrán en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda, y especifica, sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Y comerán, dice, de la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol y el agab según su especie. Estos dos últimos la gente tiene dificultades para reconocerlos, pero la langosta, que en algún momento se convierte en una plaga como lo fue para el reino de Egipto, ahora dice el Señor, ustedes pueden comer de ese animal. Pero si ustedes dan la espalda, dice el capítulo 28 del Deuteronomio, versículo 38, donde se contempla la lista de maldiciones, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Aquí tenemos una situación donde aquello que Dios les podía dar como un alimento iba a crecer de una manera que ahora iba a ser contraproducente para ellos. Y cuando hablamos de las enfermedades, la peste, todas las posibles exposiciones a virus, bacterias, hongos, todo por ese paso del desierto, ya estaba asegurada para el pueblo de Israel la bendición y la sanidad de parte del Señor. Cuando ellos salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo, en el capítulo 15 del Éxodo, Moisés hace un canto de celebración y después reciben estas palabras en el versículo 26, donde el Señor le dice a su pueblo de Israel, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Aquí está el secreto. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, si la oyes antes de hacer tu voluntad, antes de hacer tus planes, antes de todos tus proyectos, entonces dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Y en este momento todavía no les ha dado la ley, porque eso va a empezar a darse entre el capítulo 19 y el 20, y estamos leyendo en el capítulo 15. Pero ya les está preparando sobre los mandamientos, los estatutos que ellos van a tener que llevar como pueblo de Dios. Y el resultado es, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta es una revelación maravillosa de Dios, donde Él se presenta delante de su pueblo y le dice, yo soy tu sanador. Así que la posibilidad de una peste y una enfermedad solamente podría ser el resultado de darle la espalda a Dios, de ir por un camino equivocado de desobediencia y de rebelión. El hambre, la peste, la plaga, los cielos cerrados, la falta de lluvia, no eran problemas que ellos podrían estar expuestos a eso. Nos debe quedar muy claro para entender la voluntad de Dios, para tener una comprensión espiritual del trato de Dios con sus hijos. No era esto lo que Dios quería para ellos. Dios había hecho provisión para que no faltara la lluvia. Había hecho provisión para librarles de plagas, para bendecirlos y prosperarlos en contra de todos estos bichos. Y también ante la posibilidad de la enfermedad, Dios les ha dicho, si ustedes guardan mi palabra, mis mandamientos, mis estatutos, yo los sanaré. Ninguna enfermedad que sufrió Egipto, las plagas, las enfermedades, no la tendrán ustedes, porque yo voy a ser su sanador. Es una palabra maravillosa que todavía
sigue siendo para nosotros una palabra viva, poderosa y eficaz. Entonces, estas condiciones se dan como una consecuencia de rebelión, pecado, desobediencia, idolatría. Y Dios permite precisamente estas situaciones para enseñarnos que sin Él no somos nada. Y que lo que hoy nos afanamos delante de Él no tiene ningún valor. Si nosotros nos afanamos por algo, la casa, el trabajo, la familia, los amigos, dejamos a Dios en segundo, tercer, cuarto lugar, nada de eso es importante. Cuando el Señor nos permite algunas circunstancias, tristemente nos damos cuenta que equivocamos el camino y que Dios debe ser la persona más importante. La comunión con Él debe ser lo más importante de nuestra vida. Él le dijo a los discípulos, el Señor Jesús, en San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esas palabras las debemos grabar en nuestro corazón. Separados del Señor nada podemos hacer valioso, real, bueno, positivo y duradero. Podemos hacer muchas cosas. La verdad es que separados de Dios podemos hacer muchas cosas que Dios desaprueba. Cosas que nos alejarían de Dios. Cosas de nuestra propia voluntad que al final lo que tendría nuestra vida sería lágrimas, dolor, tristeza y aflicción. Quisiera compartir un testimonio. Hace muchos años en Monterrey tuve la oportunidad de conocer a una persona. Era un señor joven que era miembro de la iglesia en aquel entonces y de repente empezó a alejarse, empezó él a distanciarse un poco y pues teníamos cierta relación y cuando podía le saludaba y le comentaba cómo estaban, qué pasaba y me hacía ver que estaba como en una etapa de superación personal, que estaba en un proyecto de vida, de desarrollo, y me hablaba de una manera pues muy especial sobre la superación personal. Más adelante él siguió distante, después de ser muy fiel, de ser una persona muy entregada al Señor, se volvió pues un poquito petulante, como que él sabía cosas que nadie más sabía, como que él estaba en un nivel superior a los demás y muy alejado del Señor. Era notorio que había tenido un gran cambio. Yo le seguí tratando de hablar y siempre fue esquivo, evitaba el contacto, evitaba hablar y siempre me decía, mire, estoy muy ocupado, no puedo, esta semana tengo mucho que hacer, pero déjeme ver, le voy a hacer un tiempito para que hablemos, y así me fue llevando. Con el tiempo yo seguí orando por él. Un día vino y pidió hablar conmigo y me contó su experiencia. Uno de sus hijos se había enfermado y cuando él, en la desesperación, pensando que su hijo iba a morir, él quería orar y pasó por una situación muy difícil. Dice que cuando él quería orar, lo único que había en su mente eran conceptos de ser positivo, de ser ganador, emprendedor, que el mundo, él no podía orar, no podía comunicarse con Dios, porque él había llenado su mente con muchos pensamientos que tendrán un poquito de positivo, pero que nunca pueden tomar el lugar de la palabra de Dios. Él estaba arrepentido de haber hecho aquel proceso, según él, de crecimiento y de prosperidad en su vida. Y no que leer sea malo o adoptar ciertos principios que nos hagan ser mejores personas, pero el hecho es que el mejor manual de vida lo tenemos en la Biblia. Cuando vio que su hijo iba a morir y él quería clamar a Dios, pues lo que había en su mente y en su corazón era toda aquella literatura que le decía que él era positivo, que todo con el poder de su mente, que todo se iba a realizar, que él hablara, que se decretara, que hiciera cosas. Y en ese momento que él quería orar, invocar a Dios, no podía orar. Tuvo que empezar por pedirle perdón a Dios. Con lágrimas me decía, tuve que arrepentirme cómo había llenado mi corazón de toda esta información que ahora era un estorbo, que me doy cuenta que me estorbaba en mi relación con Dios. Y después de orar, de arrepentirse, pidió la misericordia de Dios sobre su hijo y Dios le concedió. Fue un gran aprendizaje para él darse cuenta que no hay nada tan valioso
para poner en el corazón como la palabra de Dios. Así que te invito que le des a Dios siempre el primer lugar de tu vida y no hagas así como decir, bueno, solo por esta ocasión. Es que llegó mi familia, es que llegó mi amigo, es que llegó no sé quién, es que voy a atender esto, es que voy a atender este negocio, es que este negocio es muy importante. Procura siempre y pide a Dios darle a Él el primer lugar en tu vida. Y Dios permite esto, claro, para llamar nuestra atención y para enseñarnos que no debemos confiar en nosotros mismos. A veces pensamos que lo que tenemos, las amistades, el dinero, la posición o la posesión de cosas nos da cierta seguridad en la vida cuando eso es totalmente incierto. Dice Pablo en la carta a los Corintios, la segunda carta, capítulo 1, verso 9, dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pasan por una situación tan difícil, no da mayor explicación, pero dice, tuvimos en nosotros sentencia de muerte. Eso quiere decir, estábamos convencidos que a pesar de nuestras oraciones íbamos a morir. Y dice, tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Bienaventurado el hombre, la mujer que confía plenamente en el Señor. No confíes en ti mismo. Es bueno saber que Dios nos da dones, talentos, cualidades, pero no para que nos apoyemos en nosotros mismos, sino para que le honremos a Él, le glorifiquemos a través de lo que Él nos ha dado y que pongamos toda nuestra confianza en Él, como dice el Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y entonces, ¿cómo podemos resolver los problemas? Porque Dios nos está mostrando un camino. Pienso que con humildad debemos reconocer el camino del Señor, que es perfecto. Y con humildad debemos reconocer que nuestro propio corazón es incapaz de resolver muchas cosas, especialmente cuando es Dios que ha puesto en nuestro camino una dificultad con la intención que nos volvamos para Él. Y pienso que con nuestras capacidades, habilidades, dones y talentos, carisma y todo lo bueno y positivo que tú puedas tener o pienses que tienes, tal vez si analizamos un poquito, tal vez eso te llevó a llegar a este problema. Y si volvemos nuestro corazón a Dios, es seguro que Él nos va a enseñar el camino, nos va a tomar de la mano. Él dice, te enseñaré el camino que debes andar. Te guiaré, te mostraré. El Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos en la voluntad del Señor y podemos salir de los problemas pues siguiendo sus instrucciones. Los pasos que Dios nos señala para resolver los problemas son pasos que están en su palabra, que son pasos, los pasos de Dios que son de fe y son de obediencia. Debes tener muy claro que caminar con el Señor requiere fe y obediencia. Como dar un paso derecha, izquierda, pierna derecha, pierna izquierda. Fe, obediencia. ¿Qué sigue? Fe, obediencia. ¿Y qué sigue? Fe y obediencia. Porque en esto está la garantía del favor divino y así podríamos evitar lo que Dios le dijo a Salomón. Si yo cierro los cielos, si yo mando la langosta y si yo envío pestilencia a mi pueblo. Así que los caminos de Dios son caminos de fe y son caminos de obediencia para aprender a confiar, para aprender a depender del Señor y esperar completamente en su voluntad. Precisamente por esta razón es que a muchas personas esto no les funciona, porque ellos están acostumbrados a resolver su vida y sus problemas de una manera muy terrenal, muy oscura, lo hacen a su propio modo y como antes de conocer a Cristo, así que ellos no son capaces de orar, confiar, esperar, ayunar, clamar, depender del Señor y son precipitados. Así que Dios nos muestra el camino para sus hijos. Y si tú eres el hijo de Dios, la hija de Dios que quiere agradar a Dios, encontrarás ahora los pasos que debes dar para salir de tus problemas y agradar al Señor. Cuando hacemos nuestra voluntad, casi siempre empeoramos las cosas. Hacer nuestra voluntad precisamente nos lleva
a hundirnos en estos problemas. Y cuando persistimos en hacer nuestra voluntad, el resultado es empeoramos todas las cosas. Si pones atención, Dios marcó un orden. El primer paso es humillarnos. Y creo que esto empieza por reconocer el pecado como pecado. Muchas veces el pecado no lo queremos llamar pecado. Pues decimos, pues es un hábito, es una costumbre o es una debilidad. Un pecado es un acto de rebelión contra Dios. Es un acto que se levanta en contra de la voluntad de Dios. No lo podemos disfrazar con ningún otro nombre. Hay que llamar las cosas por su nombre. El pecado es un acto de rebelión en contra de Dios. Pero todavía más profundo, siendo personas entendidas, deberíamos darnos cuenta que hubo algo atrás, hubo una serie de pensamientos, de razonamientos que nos llevó a tener una postura y después cometer los actos de pecado. Y deberíamos reconocer las causas, como le pasó al pueblo de Israel, que el Señor le dice, no se infatúe tu corazón y te aparte del Señor y te alejes de Él y después termines adorando a los ídolos. Porque al principio, pues son puros pensamientos, se enfría la relación con el Señor. Uno se aleja de Dios y después empieza a justificar esa postura, esa posición, hasta que en algún momento nuestra iniquidad nos lleva a acciones contrarias a Dios. Quizás leves al principio, pero terminará en actos de desobediencia y de rebelión contra el Señor. ¿Y cuál sería el resultado? Decimos, pues ahora tengo problemas. No, ahora tienes consecuencias de la iniquidad, de hacer tu propia voluntad. Y terminaremos, lamentablemente, como decía la Escritura, sirviendo a otros dioses, sirviendo a la oscuridad, a las tinieblas y sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. En el libro de Job, en el capítulo 33, el versículo 27 dice que Él mira sobre los hombres y al que dijere. Es el caso de una persona que cae en cuenta y dice, pequé, reconoce que ha pecado. Dice, y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Es un acto de humildad reconocer el pecado, las causas y humillarnos para decir, y no me fue bien, yo no saqué ningún provecho de esto. Esta no fue una bendición en mi vida. Si escucháramos al hijo pródigo platicarnos su historia, nos daríamos cuenta que él podría entrar en estas palabras y decir, pequé contra el cielo, contra mi Padre, arruiné mi vida, arruiné todas las cosas y no me ha aprovechado, estoy en el fracaso. Y el resultado de este reconocimiento, dice el versículo 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Quiere decir que le va a evitar una muerte prematura antes de tiempo y su vida se verá en luz con la dirección del Señor, con su palabra, con su espíritu, en el consejo de vida de aquellos que son hijos de Dios. Esta persona que reconoce haber fallado, que reconoce que no le aprovechó, ahora caminará en la luz de los que viven. Esto nos recuerda el proceso de Romanos capítulo 1. Los que conociendo a Dios no le dieron gracias, no le glorificaron y se envanecieron en sus razonamientos. Después cambiaron la gloria de Dios por imágenes y al final terminan en una vida depravada solo por no querer reconocer a Dios y no darle las gracias. Recordemos este pasaje de Romanos 1 y lo asociamos con el llamado que dice Dios. Debemos humillarnos delante de Él. Y en el libro de Filipenses capítulo 2, cuando habla de Cristo, dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, dice el apóstol Pedro en la primera carta que él escribe, capítulo 5. Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Reconozcamos que delante de Él no somos nada y no lograremos nada por nuestro propio esfuerzo. Lo necesitamos a Él. Separados, nada podemos hacer. El segundo paso es orar. Y yo veo en esto una claridad del orden de Dios, porque cuando alguien viene a nuestra vida o nos platica, yo creo que lo estamos viviendo en los últimos año y medio, donde las personas nos piden oración y nosotros decimos, de buena fe decimos, claro que sí, vamos a orar, debemos orar. Y aquí Dios nos está dando una pequeña luz,
un pequeño paréntesis para analizar que muchas veces los problemas, que nosotros decimos problemas, son las consecuencias de nuestros actos anteriores. Por eso dice, primero es humillarse delante de Él y lo segundo es orar. Podemos orar cuando alguien ha reconocido que le ha faltado a Dios y podemos orar por aquellos que buscan la ayuda de Dios, claro que sí, por supuesto. Entonces es orar, el llamado es orar y para los hijos de Dios sabemos que la oración no debe ser la última opción, sino la primera opción. En cuanto pasa algo, oramos. En cuanto pasa algo que nos estamos dando cuenta que no está bien, nuestro primer llamado es orar y poner ese asunto delante del Señor. Orar porque reconocemos que sin Él no somos nada y nada podemos, y esto nos debe llevar a hacer oraciones con humildad, porque hoy las personas hacen unas oraciones que parece que todo depende de ellos, cuando en realidad todo depende del Señor. Si Él quiere, Santiago nos dice, ustedes oren, no digan hagan esto, esto y esto, más bien digan si Dios quiere, es si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, haremos, viviremos, trabajaremos, ganaremos, haremos esto, si Dios lo permite. Muchos piensan que es una frase religiosa, pero en realidad es una frase que expresa nuestra dependencia de parte del Señor. Y nos lleva también a orar que se haga su voluntad y no la nuestra. Cuando hacemos esta oración es tan sabia porque Dios nos va a librar de que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Muchas veces lo que hacemos en la oración es que estamos tratando de direccionar a Dios en el plan que nosotros tenemos. Y nuestras oraciones nos están llevando por un camino que nuevamente nos está alejando del Señor. Tenemos que aprender a orar y a confiar. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Ese pensamiento debe ser firme en nuestro corazón. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra familia, en la vida de nuestros hijos o la vida de los hijos de los hijos. Es lo mejor que nos puede pasar en nuestros proyectos, planes, deseos, anhelos, que la voluntad de Dios sea la que prospere en nuestra vida. Y nuestra oración debe ser siempre conocerlo a Él, que se haga su voluntad y poniendo nuestros planes, proyectos delante de Él, por supuesto que Él nos puede bendecir y nos va a guiar por un camino recto que le dé honor y le dé gloria a Él y que sea evidente que la bendición y la prosperidad vino por causa del Señor y no por algo que nosotros más tarde nos pongamos vanagloriosos. El tercer paso que dice Dios es que busquen mi rostro. Esto habla de una cercanía a Él. Cuando hablamos con alguien cara a cara, alguien dice, bueno, pues voy a hablar con mi jefe cara a cara, pero pues hay un gran escritorio de por medio, o hay muchas cosas. Cara a cara en la Biblia, cuando menciona buscar el rostro del Señor, es buscar la intimidad, renovar la comunión con Él. Somos llamados a tener comunión con el Señor. El Espíritu que está en nosotros nos anhela para Dios, para que nosotros aprendamos a ser sinceros, honestos, transparentes, vivamos con Él, vivamos en Él, dependamos de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Que muchas personas en realidad cuando oran lo único que buscan es que Dios les cumpla un anhelo, es algo así como mágico, frotar una lámpara, la Biblia en este caso, y esperar que vendrá una respuesta. Y repetirla hasta el cansancio, parece que podamos tomar a Dios en un minuto de que se descuidó y entonces nos conceda algo. La verdad es que la oración no es eso. La comunión es más importante. Y oramos porque tenemos comunión. No oramos para tener comunión con Dios. Así no es. Porque ya tenemos comunión por medio de nuestro Señor, por su sacrificio y por el Espíritu morando en nosotros. Eso es lo que nos permite acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Cuando a las personas no les interesa Dios, no les interesa su voluntad, pues pueden parecer personas muy repetitivas, son personas religiosas, no tienen interés en la persona de Dios. Tienen un único interés que es
obtener un beneficio de parte de Dios. Y cuando reciben una respuesta, pues se alejan hasta que se les acaba y entonces necesitan nuevamente y van a regresar con el tiempo. En la Biblia está el ejemplo de 10 leprosos. Los 10 son sanados por la palabra del Señor, pero el 90% no regresó. Uno vino de 10 para dar gracias y postrarse delante del Señor. Y en esa relación, en esa comunión con el Señor le dijo estas palabras: por tu fe te has salvado. Ahora este hombre no solo tenía sanidad, era libre de la lepra, pero también tenía la salvación. Uno vino para agradecer y 9 no tuvieron tiempo para agradecer, dejaron al Señor en el último lugar. Así que es muy interesante lo que Dios dice, que busquemos su rostro. No buscamos una respuesta, no buscamos que Dios nos saque de un problema, no buscamos solo su ayuda, lo queremos a Él, lo anhelamos a Él, debemos buscarlo a Él, amarlo a Él, disponer nuestro corazón para caminar y vivir con Él todos los días de nuestra vida. Porque Dios es Dios, sencillamente lo amamos, lo adoramos porque Él es Dios y le celebramos las obras maravillosas que Él hace en respuesta de nuestras oraciones, en respuesta a nuestro clamor y a nuestra necesidad, porque Él es bondadoso y lleno de misericordia para favorecernos con una respuesta que siempre va a ser lo mejor en nuestra vida. Así que Dios nos invita a buscar su reino, su voluntad. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Él es la persona más importante, no son las cosas que recibimos de Él. Así que oramos, confiamos y buscamos su rostro. Buscamos intimidad, buscamos comunión con Dios a través de la palabra, de la oración, de la alabanza. Exponemos nuestro corazón ante Él, sabiendo que Él se agrada de aquellos que le buscan con toda sinceridad. Y al último, el cuarto paso. Y es muy interesante que Dios lo pone hasta el final, porque lo primero es humillarnos. ¿Cómo le dices a una persona que deje de hacer lo malo si no se ha humillado? Si tiene un corazón soberbio, si no le interesa orar y mucho menos la comunión con Dios, aunque tú le digas, ya no hagas eso que es malo, esa persona no está conectada con Dios, no tiene comunión con Dios. Así que aunque dejara por un tiempo de hacer lo malo, todavía está separado del Señor, todavía está lejos del Señor. Por eso, humillarnos, orar, buscar la comunión, buscar su rostro, y la consecuencia será, si alguien conecta con Dios, la consecuencia será que se va a apartar del mal, que va a dejar sus caminos, como dijo el profeta Isaías. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenle entre tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío sus pensamientos, su camino, vuélvase al Señor, porque los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son mejores, sus pensamientos son más altos. Así que tenemos en Dios la ayuda, el socorro y todo para salir de nuestros problemas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejar nuestros caminos, dejar la forma de pensar, dejar la forma de ser, la forma de hablar. Tenemos que aprender una vida nueva, porque si venimos a Cristo, el milagro es que serás una nueva criatura. Y las cosas viejas Dios hará que pasen y te hará una nueva criatura y te enseñará una nueva manera de pensar, de vivir, de hablar y de celebrar al Señor. Ahora la comunión nos enseña que cambiamos por agradar al Señor, no por cambio de religión. Las personas algunas veces, tristes, lamentablemente, se equivocan y dicen, yo no quiero cambiar de religión. Pues los que hemos pasado por un cambio nos damos cuenta que hay un vacío en el corazón del ser humano y la religión no lo puede llenar. El único que puede llenar ese vacío, que puede transformar nuestra vida, hacernos nacer de nuevo, andar con un espíritu diferente, tener el Espíritu de Dios en nuestro interior y caminar con la fuerza y el poder que Él puede dar, solamente lo hace Jesús y el Espíritu Santo y la palabra de Dios viva y eficaz, y eso jamás será una religión. Ahora con esta luz aprendemos una nueva forma de vivir, de andar como hijos de Dios que le dan honor y gloria a Dios. Ahora Dios nos está llamando a creer y obedecer en todas las cosas. Y pues
es importante mantener claro que Dios nos está llamando a la comunión con Él, a una relación íntima. Y cuando llegamos ante Dios y descubrimos que Él es Dios, pues nos humillamos. Y cuando vemos que con Él hay todo, pues oramos. Y cuando vemos que la bendición viene de la comunión, pues disfrutamos la comunión y oramos. Y cuando vemos que en su palabra hay sabiduría para guiar nuestra vida, nos sometemos a su consejo. Y esto nos va a mantener con un corazón ardiente por el Señor y nos va a evitar el andar en nuestro propio camino, hacer nuestra voluntad, andar ideando cómo superar nuestra vida, cómo ganar más y cómo tener más, porque eso desvía a las personas de la comunión, los hace insensibles a la voz del Espíritu, los hace insensibles a la palabra del Señor, ya no escuchan al Espíritu Santo y pues ya perdieron la habilidad, la capacidad de ser sensatos para evitar caer en el mal. Es un modo de iniquidad el que puede guiar la vida de las personas y ellos no se dan cuenta de lo que está pasando. Dios nos llama a la comunión y veamos con claridad que hacer nuestra propia voluntad, como un ejemplo, llevó a Saulo a dar coces contra el aguijón. A Jonás lo llevó a una tormenta, a sufrir una experiencia que, claro, lo cambió totalmente, pero por el cual él, al pasar esto, tuvo grandes cambios, pero él se vio al borde de la muerte. Jonás quería huir de la presencia de Dios y logró una tormenta capaz de afectar la vida de personas inocentes. Los que vivimos hoy en este tiempo de incertidumbre, de inseguridad, de tanta noticia controvertida, podemos descansar en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario como nuestro refugio, como nuestro sanador, y en aquel que nuestra vida está escondida en Él y que estamos en sus manos. Siempre he creído que estamos en las manos de un buen pastor, aquel pastor que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que Él hoy nos dice a nosotros: yo soy el que soy, yo soy lo que tú necesitas, yo soy tu provisión, yo soy tu médico, yo soy el que abro los cielos, yo soy tu sanador, yo soy el que venceré la plaga, yo soy lo que tú necesitas. Así que evitemos ir en contra de la voluntad de Dios, en contra del propósito de Dios, porque lo que podríamos hacer al final es irnos por una vía de dolor, de lágrimas y de sufrimiento. Pero luego decimos nosotros: bueno, pero es que todo ayuda bien, ¿sí o no? Pues sí, en los que aman a Dios. Y Jesús dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará. Así que si amamos al Señor, vamos a caminar cerca de Él. Y si amamos al Señor, tendremos la oportunidad de oír su voz, de ser guiados por su Espíritu, de la palabra guardada en el corazón nos será una lámpara en el camino. Lo que hoy estamos enfrentando en nuestra vida es bueno analizarlo. Es una prueba, es una condición que afecta a muchos, o será que es Dios que está buscando una forma de llamar nuestra atención y nos está poniendo, no una prueba, nos está poniendo enfrente las consecuencias de nuestros actos de iniquidad, de hacer nuestra voluntad. Así que todo problema, por supuesto, nos debe llevar a Dios, porque si Él lo permite, tiene razones para hacerlo. Y si es Dios el que está enfrente de nuestro camino, no vaya a ser como Balaán, que es llamado un profeta y él va en el camino de la iniquidad, dice el apóstol Pedro. Fue reprendido por una bestia muda. La burra le habló y aún a pesar de ese milagro extraordinario, él persistió en la necedad. Y en el camino la burra le fueron abiertos los ojos y vio que había un ángel. Y la burra empezó a comportarse de una manera extraña, de tal manera que el profeta le empezó a golpear a la burra. Y la burra le habla y le dice: me he comportado contigo de esta manera. Y empieza un diálogo. Él de repente está hablando con la burra y la burra tiene la razón. La burra le está dando una clase de todo y él no ve hasta que el Señor le abre los ojos y ve que hay un ángel con una espada desenvainada. Y le dice el ángel: si la burra hubiera avanzado, a ti te hubiera matado y a ella le hubiera perdonado la vida.
así que le debes dar gracias, la burra te ha salvado la vida. Pero esa ceguera de hacer la propia voluntad nos hace ir directamente en contra de Dios y nos hace ser incapaces de ver los resultados de nuestra iniquidad. Así que si Dios está al frente, debemos tener mucho cuidado y debemos también, creo que, dar los pasos para restaurar nuestra comunión, para afirmar nuestra comunión. Debemos, como dijo Pedro, someternos al Señor y humillarnos bajo su poderosa mano. En su momento Dios cumplirá sus planes perfectos. José no se amargó con Dios. José sufrió, un tiempo sufrió, pero después Dios coronó su vida y lo ha puesto como un ejemplo de aquellos que esperan en el Señor y que dependen del Señor. Cuando uno descubre que lo único seguro es el Señor, pues te haces humilde y quieres caminar con Él, porque de Él tienes todo y sin Él no tienes nada. Y lo que puedas tener no es de valor ni te servirá en el día de la angustia. Los problemas que Dios permite en nuestra vida y las circunstancias desfavorables, Dios las pone en el camino para enseñarnos, para cambiar nuestra vida, para que nos volvamos a Él y para que sigamos un orden, un proceso que tiene Dios para sacarnos de los problemas que nosotros mismos hemos creado. En este momento, como dice, cielo cerrado, no hay lluvia. ¿Y qué más? Y hay langosta, hay plaga, y hay gastos inesperados, y de repente pasa un problema, y de repente pasa otro problema, y las personas dicen, ya me llueve sobre mojado. Bueno, Dios no está tratando de destruirte, está tratando de llamar tu atención, y te está diciendo, ¿quieres otra oportunidad de vida? Y todos decimos, sí, Señor, claro que sí, pero ¿para qué? ¿Para seguir como antes? La mayoría de las personas, claro que este COVID, lo único que queremos es que pase para volver a vivir como antes, pero peor que la pandemia es salir de esta situación sin haber aprendido que Dios es lo más importante, que nuestra vida está en sus manos, que dependemos totalmente de Él. Y como dice la Escritura, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y si Dios permite un problema es para revelarse a nuestra vida. Y si Dios permite un problema es para que nosotros seamos transformados, nos rindamos ante Él, dobleguemos nuestro ego, nos sometamos a su autoridad, lo veamos a Él como Señor, como Rey, como la autoridad de nuestra vida y que podemos caminar, seguir adelante sabiendo que este problema me va a ayudar, me está enseñando obediencia, me está enseñando a ser justo, me está enseñando a caminar en la voluntad del Señor y está transformando mi vida para que yo pueda ser un instrumento que lleve la palabra, un siervo de Dios, una mujer de Dios, que hacemos su voluntad y que podemos ser bendición para todas las personas que nos rodean. Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar a merced de los problemas, porque ya nos está señalando los pasos que debemos dar. Cuando Dios le habló a Salomón, le dijo, pero si mi pueblo, si ustedes enfrentan esto, pero si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces les voy a escuchar, entonces les voy a perdonar, entonces les voy a sanar, sanaré la tierra, sanaré sus vidas, los restauraré. Tenemos muchas promesas en las Escrituras de que Dios va a restaurar la vida de aquellos que se vuelven a Él. Y aún lo que hemos perdido, lo que hemos fallado, Él nos va a bendecir. Job es un ejemplo de cómo Dios lo pudo bendecir más allá de todo lo que él había tenido. Nosotros debemos confiar que si damos los pasos que Dios quiere, saldremos adelante con bendición. Te invito a que oremos, que al llegar a este punto tengamos el convencimiento que muchos problemas que nosotros llamamos problemas son situaciones que nosotros hemos creado y que hoy nos afectan porque nosotros nos apartamos del Señor. Pero si nos volvemos al Señor, si enfrentamos una situación que no podemos resolver, pero nos volvemos al Señor, Él nos está mostrando el camino para salir adelante. Y no es un camino difícil, no es algo que tú
te sea imposible y que tú digas, yo no puedo cumplir con eso, porque el llamado es a reconocer a Dios, a ser humildes, a orar, a buscar su rostro, buscarlo a Él, no buscar el favor, la bendición, lo que Él nos da, y dejar lo que sabes que está mal. Si tú ya lo sabes, si en tu corazón tú sabes que te fuiste por tu camino y que hoy tienes una situación de dolor, de aflicción, de muchos problemas, de muchos conflictos, el futuro se ve incierto si sigues por este camino, ¿qué te hace seguir en este camino? ¿Cuál es la fuerza que te mantiene haciendo tu propia voluntad? Yo te invito a que depongamos toda actitud de orgullo, de soberbia, de rebelión y dispongamos nuestro corazón para someternos a Dios. Si estamos ante una situación difícil, pasando por un valle difícil, por un valle de sombras, de muerte, es el momento de volvernos al Señor. Él no está tratando de humillarnos, de hacernos sentir mal y restregarnos, dicen, en la cara nuestros errores. Él lo que está haciendo es señalando para que nos demos cuenta. Por esto llegaste a este punto. No fue una casualidad que estés hoy donde estés, porque estás en el punto donde Dios quiere hablarte y Dios quiere traerte a un camino de paz, a un camino de bendición, al camino de la salud, de la vida, de la vida abundante que dijo Él. Así que si vemos y decimos, es que si pasa esto, bueno, ya Dios dijo, antes de que pase esto, Dios dijo, les voy a dar lluvia, yo los voy a sanar, yo los voy a librar de la plaga, yo los voy a bendecir, ustedes van a prosperar y esos bichos te los puedes comer. No es algo que te va a destruir. Pero si me das la espalda, entonces de todo lo que te prometí tendrás pues lo opuesto. Cielos cerrados, plaga en abundancia y una situación que te puede llevar quizás a la muerte, una peste, una enfermedad que expone tu vida o la vida de tu familia. Te invito a que nos acerquemos a Dios y que Él ilumine nuestros corazones. No la culpa, no la acusación del diablo, sino la voz del Espíritu que te llame a hacer lo correcto, a que hagas la voluntad de Dios y dispongas tu corazón. ¿De qué manera? Pues ya está explicado, como casi con manzanas. Humillarnos, orar, también tener esta disposición de buscarlo a Él, no las cosas que Él da. Buscar su rostro y dejar de hacer lo que sabes que no es la voluntad de Dios. ¿Quién más que tú? Que ya lo sabes. ¿Quién más que tú? Que el Espíritu Santo te ha estado hablando en los últimos días para que te vuelvas al Señor y dejes lo que tengas que hacer. Es la voz del Señor la que nuevamente te llama la atención. Quisiera orar entonces contigo. Quiero orar por ti. Pedir a Dios que sea tu socorro, tu auxilio, tu ayuda. Sea la mano que necesitas en este momento para salir de este problema. Sea la mano de sanidad que se pose sobre tu cabeza para impartir vida en tus huesos, en tus pulmones, en tu alma, en tu corazón. Renovar tu mente, tus pensamientos con una nueva disposición para amar, para salir de este valle de sombras de muerte con vida eterna, aferrados a la mano poderosa de nuestro Señor. Así que invoquemos el nombre del Señor. Padre nuestro, te damos gracias. Tu amor y tu misericordia siempre han hecho provisión para nuestra vida. Tú nos has prevenido del mal. Tú has querido a través de tu palabra y de tu espíritu que nosotros seamos hijos llenos de tu espíritu, hijos llenos de sabiduría, la sabiduría que viene del cielo y a través de tu palabra, y que seamos hombres y mujeres que damos pasos firmes, que evitamos caer en las trampas y que evitamos el sufrimiento, el dolor, la aflicción, que es el camino que nos lleva a nuestra propia voluntad. Gracias por las promesas que diste de vida, de preparar lluvia a tiempo y fuera de tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia que prospera la obra de nuestras manos, prospera nuestra vida, nuestra familia, nuestros trabajos. Lluvia de bendición has prometido a través de tu palabra.
dijo el profeta Ezequiel. Y ahora, Señor, queremos agradecer que nos muestras el camino y nos muestras cómo salir de la situación en que estamos. Si antes no sabíamos qué hacer, si antes decíamos estoy en problemas y no sé qué hacer, no sé cómo salir, Dios no espera que nosotros decidamos por nuestra fuerza. Tú nos has mostrado el camino. Hoy podemos entender que nos das 4 pasos firmes para salir de cualquier situación, por difícil que sea. Gracias por tu amor, gracias por tu Espíritu, gracias por tu palabra, gracias por darnos, Señor, la enseñanza de tu palabra. Que si los cielos en un momento los cerraste, que si ha venido plaga y ha carcomido nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y nos ha dejado sin fruto y en pobreza, en necesidad, y si tenemos situaciones de enfermedad, hoy nos das la gracia de tu Hijo para romper con este mal, para salir de esta situación y para traer bendición, bendición de vida eterna a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestros hijos, al lugar donde trabajamos y en todo lo que somos y hacemos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Y Dios nos dé claridad de su palabra, de su entendimiento, para poner nuestra vida bajo la autoridad de Dios y tener un entendimiento de aquello que Él aprueba. Estamos en un momento de horas de hacer elecciones en el Estado y debemos tener nosotros, los hijos de Dios, debemos tener el criterio, la capacidad de discernir a aquellas personas, no los partidos que representan, sino los hombres y mujeres por los que siempre hemos orado. Por años hemos orado que Dios levante hombres y mujeres justos, que puedan ser canales de bendición y puedan reflejar de una manera en la luz que Dios les da y por lo que oramos, puedan tener claridad de hacer lo que es correcto, evitar la corrupción y hacer leyes que sean de beneficio real para todo el pueblo mexicano. Oremos, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón para decidir lo mejor y darle nuestro voto, no a un partido, sino a las personas que representan o que se han comprometido por la vida, por la familia, por los derechos reales de la iglesia, del pueblo de Dios, no como un beneficio personal particular, sino como todo lo que cada ciudadano merece y debe tener. Así que te invito que en el nombre de Jesús participes de estas elecciones, con todas las precauciones necesarias, pero participa por el Señor, por el bien de la sociedad, y dale tu voto no a un partido, sino a personas. Analiza delante del Señor y en la luz de Dios tomes la mejor decisión, porque eso va a beneficiar a México. Con un voto correcto vamos a crear condiciones, como dice la Escritura, para que podamos vivir en toda piedad, en toda honestidad, en paz y en reposo. Deseo que el Señor bendiga tu vida. Y si estás bajo la autoridad del Señor, bendecirá tu vida. Si estás bajo la guianza del Espíritu Santo, bendecirá tu vida. Si estás bajo la autoridad de la palabra, bendecirá tu vida. Si estás fuera de esto, no tendremos problemas, tendremos consecuencias, pero ya el Señor te está avisando que aún si te apartas y realmente lo reconoces a Él, tendrás la ayuda del cielo para salir de todos tus problemas. Demos gracias a Dios por un momento más de tener la oportunidad, la libertad hasta el día de hoy de compartir la palabra, de leer la palabra, de meditar la palabra, de escudriñarla